días, damas Muy y buen día. caballeros. Llegó el viernes, el último día laborable para nosotros de la semana, aquí en 1+1. La mitad de diciembre. La mitad, justamente Justo en la diciembre, mitad. hoy es 15. Hoy día 15, y un día como hoy se fundó el Partido de la Liberación Dominicana, 50 años atrás. Eso fue en el año 1973. Qué distinto el contexto. Muy distinto. En esta ocasión, Juan Bosch y Peña Gómez terminaron muy distanciados porque en febrero de ese mismo año había llegado Camaño con un grupo de hombres armados tratando de derrocar al régimen considerado dictatorial, de dictadura ilustrada que encabezaba el doctor Joaquín Balaguer. Y mientras Juan Bosch negaba la existencia de la guerrilla de Camaño, Peña Gómez lo admitió y lo propagó. Dijo, sí, están aquí los guerrilleros de Camaño. Y eso fue como el punto, a partir de ahí, pues Una ruptura. la distancia se incrementó, creció entre Bosch y Peña Gómez, y finalmente Bosch anuncia un 15 de diciembre que se va de ese partido. Y se va con un grupo, los principales dirigentes del partido se fueron todos con Bosch. Y Peña Gómez entonces emerge como un líder de esta organización. Peña Gómez era el secretario general del PRD. Emerge y logra reconstruir al PRD sin los principales dirigentes de esa organización, que se habían ido con Juan Bosch a fundar el Partido de la Liberación Dominicana. El PLD fue un partido pequeño durante décadas. Hay que recordar que en el año 1978 participa en las elecciones. Pero lo que saca es una mayoría empírica, unos 18.000 votos. Y sigue poco a poco creciendo el partido hasta que ya en el 1990 el PLD fue el más votado en esas elecciones, aunque Balaguer se quedó en el poder. Gracias a los aliados y gracias a las acciones fraudulentas En efecto. contra Juan Bosch, que era el candidato presidencial de ese año. Y la historia, pues ya ustedes se la conocen, es más reciente, cuando en 1996 se le quiso cerrar el paso y se logró a Peña Gómez, que había crecido enormemente como líder del PRD y líder de la nación. Cuando se le quiso cerrar el paso, el PLD se une, el PLD pequeño, bastante minúsculo, porque después de la crisis del 90, las elecciones del 90, el PLD comenzó a bajar y el PRD a crecer, el PRD ya de Peña Gómez comenzó a crecer, hasta tal punto que en el 94 el partido mayoritario era el Partido Revolucionario Dominicano. Pero el PLD logra, se alía en el 96, debido a que en ese proceso que acortó el periodo presidencial, se alía al Partido Reformista Social Cristiano. Al que le había hecho fraude en el 90. Sí, así es. Y forman el llamado Frente Patriótico, que llevó a Leonel Fernández al poder. Y ahí está el PLD hoy, en una situación otro PLD muy difícil, una situación muy difícil. Yo recuerdo de entre otras cosas, esas visitas que hacían los PLDistas muchas veces por las casas, llevando sobre todo información proselitista, o sea, de sus filas. El PLD era un partido de escuadra. Sí. Hasta la muerte de Bosch. Sí, con la muerte de Bosch abre el capítulo de la masificación, un poco del entra en todo. Y mire, importante recordar también el famoso álbum de la corrupción, como el tema de la dignidad, que fue una de las banderas históricamente de la línea discursiva del PLD, ha terminado en el devenir del tiempo de manera tan deslucida, sobre todo a la sazón de los casos de imputaciones de corrupción de sus principales figuras de dirigencia en los últimos gobiernos. Muchos ya imputados, sentados en el banquillo de los acusados y demás. Y hoy encuentra sus 50 años con una conformación, teniendo finalmente a Danilo como presidente, luego de esa última ruptura.
vemos cómo en el marco de los 50 años ya le tocó pasar por diferentes procesos en el marco de su evolución. Y la fragmentación efectivamente pues parece ser una tradición en el marco no solo del PLD, sino de la partidocracia dominicana. Y hasta extranjera. Los partidos se dividen con cierta frecuencia, pero en el caso del PLD hay que decir que ya Juan Bosch había logrado convertir el PLD en el partido mayoritario en el 90, por una situación muy coyuntural. El PRD se dividió en ese año. Se dividió a tal punto que apenas 2 meses antes de las elecciones, mes y medio antes de las elecciones, no se sabía quién iba a quedarse con el PLD. Con el PRD. El PRD porque por un lado estaba Jacobo Magluta, que encabezaba una corriente importante dentro de ese partido, y por otro lado había surgido Peña Gómez, que creó el bloque institucional, convencido de que si no tenía un grupo interno era imposible lograr retener el liderazgo en el partido. Y crea el bloque institucional con un grupo reducido en principio de dirigentes. Hay que decir que uno de los hombres leales en ese proceso fue Hipólito Mejía, a Peña Gómez, porque muchos de los líderes tradicionales estaban con Jacobo Magluta, incluyendo a Tony Raful. Por ahí, pues Tony Raful se distanció de Peña Gómez y se metió en esa dinámica, en ese momento, en el 90, de apoyar a Jacobo Magluta. Jacobo Magluta tuvo la inteligencia, sobre todo un hombre que le acompañó, que se llama Héctor Guzmán, de crear el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Eso era un pequeño grupo de personas, pero que proclamó a Jacobo Magluta como su candidato presidencial. De manera que cuando la Junta Central decide sobre las convenciones que se habían hecho, cuál era la legítima y cuál no, le da la razón a Peña Gómez, ya faltando un poquito más de un mes para las elecciones. Magluta, como quiera, siguió como candidato presidencial. Por el PRI en este caso. El PRI. Gracias a don Héctor Guzmán, que es un agrónomo, pero es un estratega de los brazos, un hombre con mucha capacidad para hacer maniobra política a la que se prestan con frecuencia los dirigentes políticos. Pero lo que quiero resaltar es que debido a esa coyuntura, la candidatura presidencial de Bosch creció, porque había ya desde antes un creciente sentimiento antibalaguerista, de que había que sacar a Balaguer del poder. Y entonces la oposición política dividida, peleando, el PLD se convirtió, frente a todo esto, en el partido que tenía mayores posibilidades para sacar a Balaguer del poder. A tal punto que en ese 90, tanto Peña Gómez como Jacobo Magluta le ofertaron apoyo a Bosch, lo cual Bosch rechazó, porque Bosch era muy estricto en sus principios y no quería, bajo ninguna circunstancia, tronchar las características del partido que él había fundado en 1973. Y ya ustedes saben la historia, Bosch no alcanza el poder en el 90 y a partir de ahí se inicia una nueva historia. Pero lo de hoy es feo. Esta es la peor crisis que tiene el PLD. Del PLD se salieron gente. Con Peña Gómez, por ejemplo, en el 94, se fueron connotados dirigentes como Vicente Bengoa a apoyar a Peña Gómez. Pero ahora es que el PLD se dividió y tenemos 2 partidos que salen de las entrañas de ese que creó Juan Bosch en 1973. Se trata de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Se van a reunificar de nuevo? Hay quienes creen que sí, aun cuando no hayan acuerdo. ¿Por qué? Porque en estas elecciones está jugando quién es el segundo partido de la República Dominicana más allá del PRM. Y si resulta ser la Fuerza del Pueblo, pierde bastante el PLD. ¿Qué va a pasar con el PLD? Pierde bastante el PLD. Ahí, bueno, hemos visto algunos episodios, algunos le han denominado como la guerra de los cuarteles, que es precisamente esa presión que desde las bases, tanto desde la Fuerza del Pueblo como del Partido de la Liberación Dominicana,
se ha estado insistiendo en de que sin una alianza no hay triunfo y victoria de cara a las elecciones, tanto municipales y congresuales como en las nacionales para el 2024. Y evidentemente pone a los dos principales dirigentes de cada una de estas organizaciones, Leonel Fernández y Danilo Medina, en una situación por su enemistad. Yo creo que ellos son conscientes también de una realidad, porque evidentemente la tendencia y las mediciones de las encuestas determinan claramente de que hay una posibilidad que todavía no es mínima y absoluta, pero que sí es la única que se visualiza, de que esa sumatoria pudiera acercarles un poco más. Pero yo creo que son las ambiciones personales lo que están presionando, porque resulta que el que es diputado ahora quiere seguir siéndolo. Quiere seguir siéndolo. Quiere seguir siéndolo y ahí no hay ningún principio ni nada, que quieren más votos. Y solo le es difícil tener esa diputación, lo mismo le pasa a alcaldes y le pasa a regidores, ¿verdad? Y a otros aspirantes nuevos. Exactamente. Saben que solo no pueden, entonces buscan las alianzas. ¿Con quién? Con el que se la partido que ha estado más cerca de ellos. Fíjate que inclusive muchos PLDistas se han mudado para el PRM. Pero no por el principio. No. Es exactamente lo mismo. Coyuntura. Porque nuestra política dominicana está muy matizada por el clientelismo y por el rentismo. La gente participa y actúa muchas veces guiado por los intereses partidarios o personales en detrimento de los intereses colectivos. Y eso yo creo que está pasando ahí. Pero ya vamos a ver qué va a pasar con el Partido de la Liberación Dominicana. Repetimos, si fuera la Fuerza del Pueblo, el partido que se convierte en mayoritario frente a esta situación, entonces nosotros vamos a ver a un PLD mucho más disminuido y quién sabe si en proceso de extinción. Pero falta mucho todavía para ver esto. Leonel ha tenido éxito en llevarse cuadros importantes del partido hacia su nueva parcela política. Pero Stalin, hay otras noticias importantes que comentar. Otras noticias relevantes. Ayer, de una manera sorpresiva, porque no se había anunciado que iba a ocurrir, el Consejo Nacional de la Seguridad Social tomó una resolución sumamente importante. Se trata de incrementar en un 50% la cobertura de medicamentos para los asegurados. De 8,000 a 12,000 pesos al año. Ese es en los medicamentos ambulatorios, lo que le recetan a usted cuando va al médico. Y por otra parte, en la misma resolución se plantea algo sumamente importante, que es ampliar la cobertura del seguro. Es decir, para que cubra otros 70 servicios adicionales o procedimientos. Sí, que son de los eventos más frecuentes, dicho sea de paso. Más frecuentes, pero que estaban, a ti tú ibas y te decían, no, pero esto yo no lo cubrimos, esto no está en el catálogo, esto no va. Y es interesante, eso es insuficiente, pero es muy importante que lo hayan hecho. Y al hacerlo, yo creo que están favoreciendo a la parte que más lo necesita realmente de la población. Hay otra resolución que tiene que tomar el Consejo y la puede tomar. Hay varias resoluciones que lo puede tomar ese Consejo sin hacer ninguna reforma. Tiene que ver con ponerle límite a los copagos. Límites legales por resolución. Por ejemplo, la consulta médica no tiene límite. El médico cobra lo que él quiere. Y no transparenta. Y no transparenta. Paga impuestos sobre eso. Hay médicos que te cobran 500 pesos en un barrio, pero hay otros que te cobran 5,000. Y hay una élite de los especialistas dominicanos que no quiere ser regulado. Que te dice, no, y además no trabaja con seguro. Yo no trabajo con seguro. Venga, si usted quiere. Y entonces hay otros médicos especialistas que te remiten a ellos. Y nada, hay que buscarlos. Claro, ¿quiénes pueden acceder a seguros, a servicios de esta naturaleza? La gente que tiene dinero, más dinero, clase media, clase alta. Porque lo que ganan salario mínimo, ni para allá voy a mirar, porque ¿con qué? Imposible. ¿Cómo hacer? Entonces, qué bueno. Ojalá que este sea el inicio de un camino, de seguir una ruta hacia la equidad en el seguro. Y hacia porque regular. No basta, mire, el gobierno hace mucha propaganda, porque ha incorporado al Seguro Familiar de Salud a un buen número. Bueno, el 58% de los asegurados son del régimen subsidiado. Sí.
sí. Y eso lo paga el Estado Dominicano. Lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Pero los servicios son muy limitados, porque los hospitales públicos carecen de equipos, de personal adecuado, de insumos, y entonces eso imposibilita que la gente que va a los hospitales pueda recibir los servicios que necesita. Pero qué bueno que no hayan sorprendido en Navidad con este regalito, Sí. que para algo sirve. Aumentar la cobertura, repito, de los medicamentos y de los medicamentos y la cobertura también de los servicios, los procedimientos médicos para personas aseguradas, que ya es el 98% de la población que tiene un seguro. Que tiene un seguro. Se ha subsidiado. Pero ya está como tal en el régimen, que es importante, porque ya tenemos datos con los cuales se pueden partir para hacer el cambio. Hacían un llamado también desde el Consejo importante, y quizás con eso cerrar esta parte, de también ese llamado a Proconsumidor, porque con el aumento que se hace, que es insuficiente pero significativo a los medicamentos, vigilar que no se preste precisamente esto para generar un marco de especulación y de aumento significativo de los precios. Y es importante que en este marco se regule y se monitoree los altos precios. Exactamente, automáticamente se lo trae. Pero ese es otro tema que hay que tratar aquí, señores. ¿Cómo le vamos a poner límite a los precios de los medicamentos? Las farmacéuticas. Las farmacéuticas, todo, los laboratorios. O sea, hay que entrarle a esto, y la manera, la vía que recomiendan los expertos y las expertas no es fijando precios tope, sino es obligando a los médicos a recetar los genéricos, no la fórmula de las casas. No la fórmula de las casas privadas. Y eso aquí, este es uno de los poquísimos países del mundo donde se recetan, señores, medicamentos específicos de casas comerciales. Los médicos lo hacen. Sí, sí. Claro, que esas casas comerciales pagan congresos, pagan viajes al exterior, dan propina, sí, dan comisiones. Ahora en Navidad le mojan bien. Y entonces, pero el Estado no, el Estado tiene que estar por encima de eso. El Estado tiene necesariamente que entrarle a ese tema. Tiene que entrar, y el Consejo Nacional de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública tienen que abordar, pero rápido, ese tema del precio de los medicamentos y de la necesidad de recetar fórmulas genéricas. Genéricas y no marcas, como se está haciendo hasta ahora. ¿La frontera se prendió ayer, profesor, de nuevo? Otro lío en la frontera. Otro lío más en la frontera. Yo le he dicho que es peligroso lo que está pasando ahí. Sí, ya comienza a tener unos matices, porque además es sistemático, continuo, estas reacciones, y evidentemente que si no se le pone coto, si no se busca igual un mecanismo de mediación prudente, oportuno, puede costarnos mucho. Lo que pasó ayer, damas y caballeros, en Dajabón, incluso fronterizo de Dajabón, es que haitianos, un grupo de haitianos, encabezados por camioneros, que son de los más afectados por el cierre unilateral de la frontera, ahora quien la mantiene cerrado es Haití, el gobierno haitiano. Estos grupos ayer rompieron los candados y las puertas las derribaron. Y la tiraron al masacre. La tiraron al río para que sus compatriotas de aquel lado puedan cruzar a comprar y a vender al lado dominicano. No sabemos qué va a pasar porque esta es la segunda vez que lo hacen. La primera vez, el gobierno haitiano rápidamente asumió el control y volvió a poner su puerta. Pero ayer la Polifron estaba ahí y hizo caso omiso. No, es que no puede, la policía dominicana. No, la Polifron, la haitiana, la haitiana. No, pero espérate, es que ese movimiento está creciendo. Sí, sí. Y Haití, ustedes saben que tiene un gobierno muy frágil. Esa es la gran realidad. Bueno, hay que hacer una pausa. Vamos a hacer la pausa. Y hoy cuando regresemos, tenemos una entrevista importantísima con Iván García, quien es el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Con él hay muchos temas de qué hablar, sobre todo en esta víspera en la que el comercio se dinamiza, pero además una buena oportunidad para pasar un poco balance a cómo se ha movido frente a la crisis y a todas las situaciones que se han presentado en 2023
la situación del comercio en el país. Quédese con nosotros tras la pausa y recuerde que puede acceder a toda la información que se produce en esta casa, Teleantillas, y en esta matutino, 1+1, a través de Facebook como 1+1 Teleantillas, en Instagram como 1+1 RD y en YouTube como 1+1 Teleantillas.